Buenos días desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, propuestas de temas a www.spainhistoryteacher.com o bien también nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Como sabes, puedes efectuar donaciones a este podcast. ¿Cómo? Entra en www.spainhistoryteacher.com y clica allí en la pestaña Donaciones. A cambio, te enviaremos transcripciones ampliadas de algunos podcasts. Vamos a centrar el podcast de hoy en una visión muy genérica del franquismo. Podemos decir que el franquismo no tuvo como fundamento ninguna doctrina, ni siquiera podríamos decir ni una ideología propiamente dicha. De alguna forma el franquismo se definió a sí mismo como antiliberal y tuvo una visión clerical y autoritaria de la sociedad. Eso sí, se dotó de diferentes denominaciones en las diferentes etapas de adaptación a las circunstancias, con el objetivo de perdurar a lo largo del tiempo. La primera fase, de 1939 a 1950, corresponde al nacionalsindicalismo, en plena identificación con el ideario falangista de corte fascista. Se consagra e institucionaliza la dictadura personal de Franco y se proclama un fuero de los españoles, semejante a una declaración de derechos, eso sí, sin garantía de ejercicio. La denominación nacionalcatolicismo sustituyó a la anterior a partir de 1945 para agrupar el binomio de la mentalidad de los vencedores, el nacionalismo unitarista, que excluía la idea de la existencia de otros pueblos de la formación social distintos del español y como consecuencia la voluntad de eliminar las nacionalidades históricas y sus expresiones culturales y lingüísticas. Unido a ello, la visión católica que envolvía todos los aspectos de la vida, tanto sociales como políticos. Junto a esta catolicidad del Estado, el concepto de democracia orgánica, que sustituía al totalitarismo. En 1957-59, Franco ya vació de contenido las ideas falangistas, promulga la Ley de Principios del Movimiento Nacional, y esta ley supone el fin de los principios de la Falange, mantiene el antiliberalismo, la confesionalidad y los principios de la unidad del Estado. Fijaros que al terminar la Guerra Civil Española, España empieza su reconstrucción económica en un ciclo internacional desfavorable, en el que podríamos distinguir diferentes etapas. Fijaros, la posguerra española y la Segunda Guerra Mundial, que va del 39 a 1945. España vive una política económica basada en la autarquía, políticamente bajo una dictadura autoritaria. ¿Qué significa esto? Intervencionismo del Estado que controla la economía a través de instituciones del nuevo Estado. La Comisaría General de Abastecimiento y Fiscalía de Tasas se encarga del control de precios. La Comisaría de Regiones Devastadas atiende a la reconstrucción. Durante esta etapa surgen las instituciones del nuevo Estado. Cortes Españolas en el año 1942, Fuero de los Españoles, Ley de Referéndum y Ley de Administración Local promulgada en 1945. Fijaros que durante este primer franquismo y la inmediata posguerra, desde el 1939 a 1945, Franco nunca tuvo la voluntad de llevar a cabo una política de reconciliación nacional entre los contendientes de la guerra. Al contrario, se prolongó el estado de guerra persiguiendo a todos aquellos que habían defendido a la República, tendiendo a eliminar a cualquier adversario del nuevo régimen. La victoria condujo a un clima de euforia en las filas falangistas. Fijaros que Falange Española se convirtió en la principal fuerza política del conjunto de sectores heterogéneos que formaban la coalición de los nacionales, entre comillas. Fijaros que a partir de 1937 Franco había impuesto la unificación en el movimiento nacional de los partidos que le prestaban apoyo. Dentro del movimiento, Falange era la fuerza hegemónica, dominando en los primeros gobiernos y situando bajo su control el sindicato vertical, los medios de comunicación y la burocracia del nuevo Estado. Fijaros, la Iglesia en su conjunto y la jerarquía eclesiástica apoyó en bloque al régimen de Franco y la influencia católica se dejó sentir
en la política, confiando ministros, como por ejemplo Educación y Justicia, a personalidades católicas. Fijaros que el nacionalismo, la mentalidad de los vencedores, impregnó la vida social y política. También el ejército, como principal vencedor de la guerra, constituía otra fuerza cuya influencia política estaba presente en todos los ámbitos de la sociedad española. La institución militar se convirtió en una de las piezas medulares del Estado. Fijaros que la persecución de los vencidos en la guerra civil desencadenó detenciones, encarcelamientos, ejecuciones, exilio y procesos de responsabilidades políticas materializados en las depuraciones de funcionarios, además de las medidas de represalia que se cernían sobre familiares y civiles no afectos al régimen oficial. El 9 de febrero de 1939, Franco promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas, que afectaba con retroactividad a todos cuantos habían participado en la Revolución de Octubre de 1934, así como a quienes militaron y colaboraron en el Frente Popular, mientras que en septiembre de 1939 decretaba una amnistía para todos los delitos cometidos por las personas que lucharon por el alzamiento nacional. Las detenciones y encarcelamientos aumentaron. Esto incrementó la población reclusa a una cifra elevadísima que en el año 1940 era de 213.640 presos, en su mayoría eran políticos. Las ejecuciones se elevan aproximadamente en torno a 104.800 para el periodo 1939-1945. La cifra de exiliados en Francia al término de la guerra civil era aproximadamente de 500.000 personas y la emigración política a América superó las 20.000 personas. Fijaros que esto condujo a que España, lógicamente, en este periodo y hasta el año 1950 estuviera aislada internacionalmente. Fijaros que la victoria aliada sobre el fascismo y el papel desempeñado por España como colaboradora del Eje conducen a las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial a decretar la exclusión de España de los organismos internacionales y la retirada de embajadores. A partir de 1950, eso sí, las Naciones Unidas cambiaron sus recomendaciones y se fue regresando a la actividad diplomática. Fijaros que continuaremos con el franquismo en un próximo podcast. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes encontrarnos en www.spanistoryteacher.com o en Twitter, Historia Podcast.